Buenos días, jóvenes. Entonces, en este video vamos a ver la resolución de la tarea 2. ¿Qué es lo que, si quieren, leamos el problema? Nos dice que el vector A tiene una componente en AY, ¿sí? Igual a más 13 metros. Y A, propiamente A, tiene un ángulo de 32 grados en sentido antihorario a partir del eje Y positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Cuál es la componente X de A? ¿Sí? Del vector A. ¿Y cuál es la magnitud de A? Entonces, vamos a empezar con recordando ¿se acuerdan de las fórmulas que vimos la clase pasada? ¿Sí? Donde nos decía que para resolver el inciso A, vamos acá a la derecha. Nos va a servir la fórmula que teníamos de tangente del ángulo, ¿sí? Igual a la componente en Y del vector y igual a la componente en X del vector. ¿Sí? Y para el inciso B vamos a utilizar la siguiente fórmula. A igual a la raíz cuadrada de la parte o el vector, o no, la parte del vector en X, ¿sí? Al cuadrado, más la parte del vector en Y al cuadrado. Entonces iniciemos con el primer inciso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que, recuérdense que, recordemos ¿sí? Un poco de esto, de que el vector A, este que estamos viendo, se compone, tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Entonces podemos utilizar esta primera fórmula que les coloqué acá del lado derecho. Entonces nos dice que tangente del ángulo es igual a Y partido a X. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos nos da el problema? El problema nos da el valor de la componente en Y, ¿sí? Que sería este. Nos da también el ángulo, 32 grados en sentido antihorario. Sería este ángulo. Entonces ya solo necesitar de esta fórmula. Por eso es que utilizamos esta fórmula. Porque ya aquí podemos encontrar la componente del vector en X, ¿sí? Porque ya tenemos los otros dos datos. Entonces vamos a utilizarlo. Aquí despejamos este y el AX pasaría aquí arriba, ¿sí? Despejándolo. Y esto sería igual. Denme un segundo porque quiero revisar una de las fórmulas. Estamos cometiendo un error. Perdón. No, y es ahí.
dividido a X. Ok, sí. De hecho, aquí tenemos a X, tenemos un tema. Y es que ¿se recuerdan que utilizamos? Les voy a explicar aquí rápidamente. Esta fórmula la utilizamos cuando tenemos un vector. Aquí tenemos el eje con. Bueno, tenemos un vector, por ejemplo, aquí. Tenemos un ángulo. ¿Sí? Entonces, la tangente de este ángulo va a ser igual a la componente a y. Y sería la componente que voy a dibujar aquí en verde. ¿Sí? Todo esto sería a y dividido a x. Y sería, voy a dibujar en rojo. Ok. Ahora, tenemos que tomar en consideración algo muy importante. ¿Sí? Es lo que y es lo siguiente. Aquí tenemos que tomar en cuenta lo que les voy a subrayar aquí en color azul. Un ángulo de 32 grados en sentido antihorario a partir del eje Y positivo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, en lugar de estar o de encontrarnos aquí, ¿sí? Nuestro punto de referencia es este, el del ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener un plano cartesiano un poco diferente, ¿sí? Va a ser, para que no se confundan, voy a borrar esto. Y va a ser de la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si nos dice que el ángulo está en sentido antihorario, ¿sí? Entonces el sentido horario es en este sentido. Entonces, el sentido antihorario sería este. ¿Sí? Entonces, nos dice que está en sentido antihorario a partir del eje Y positivo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aquí el ángulo va a estar aquí. ¿Sí? Este va a ser el ángulo. Entonces, ¿en qué nos afecta esto? De que aquí la tangente, recordando la clase de precálculo, ¿se recuerdan? Es el opuesto dividido el adyacente. Entonces aquí, para este caso, la tangente del ángulo va a ser el opuesto, sería la componente en X. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que poner a X. Y el adyacente, que sería esto, que sería a Y, dividido el adyacente. ¿Sí?
Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso cuando nos dan nos dan la dirección del ángulo o el sentido, ¿sí? Esta es una magnitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dan cuenta que si hubiéramos seguido utilizando esta fórmula que hace o que se determina a partir de esto, hubiéramos cometido un error, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esta y utilizando esta, la segunda. ¿Por qué? Por lo que les digo, son funciones trigonométricas, ¿sí? El opuesto tangente del ángulo es igual al opuesto dividido el adyacente. Y aquí, en este caso, el opuesto es a x, ¿sí? Nosotros habíamos visto de que tangente del ángulo era la componente en y dividido a x, pero esto es si el ángulo está con referencia al eje x positivo, ¿sí? En este caso, el ángulo está en referencia al eje y positivo, por eso es que esto cambia, ¿sí? Para los que se están preguntando por qué cambia esto. Entonces vamos a tener algo así como lo que les voy a colocar ahora. Tangente de 32 grados igual a x partido a y. Y aquí vamos a tener a x. Y a y sería 13 metros más 13 metros. ¿Sí? Vemos aquí. Ok. Entonces aquí ya despejando esto, aquí podemos despejar a x y nos quedaría de la siguiente manera. La magnitud de la componente en x nos quedaría tangente de 32 grados por 13 metros. ¿Sí? Lo voy a dejar solo el 13. Entonces esto nos daría un resultado de 8.12 metros. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Aquí le tenemos que dar dirección. Entonces, aquí nosotros vemos el vector A en esta forma. Entonces, la componente en Y va a ser positiva, pero como ya estamos en este otro cateto del plano cartesiano, en este lado, la componente en X va a ser negativa, ¿sí? Porque aquí está la X negativa, ¿sí? Y de este lado está la X positiva. Entonces tendríamos que ponerle un signo menos. Entonces la respuesta sería menos 8.12 metros, ¿sí? La componente en X. Entonces la componente en X, acuérdense que sería menos 8.12 metros. Ok. Ahora, ¿cómo calculamos el inciso B? Ese sí está más sencillo. ¿Por qué? Porque usamos esta forma, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud del vector A? Entonces, esto está sencillo porque el vector A, ¿sí? Se compone por medio de esta fórmula podemos encontrar, teniendo sus componentes en X y en Y, podemos encontrar su magnitud. Entonces, solo venimos, copiamos la fórmula. Y ejecutamos. ¿Sí? A X sería menos 8.12 al cuadrado más, y a Y es 13. ¿No? Era 13 al cuadrado. Voy a ampliar un poco. Ok. Y esto nos debería de dar 15.3 metros. ¿Sí? Esta es la magnitud. Como nos están pidiendo magnitud, no ponemos ángulo ni nada. ¿Sí? ¿Se recuerdan? El inciso B dice cuál es la magnitud de A. En cambio, en el inciso A se nos decía cuál es la componente X de
de A, del vector A. Entonces ahí sí con el signo menos ya colocamos de que es en esta dirección. ¿Sí? A X. Ok, listo. Entonces estas dos serían nuestras respuestas. Esta sería la del inciso A. Y esta sería la del inciso B. Listo, perfecto. Vamos a pasar. El siguiente problema que tenían era el 1.37. Ese solo utilizando esta fórmula, esta última, eh, separando todas las componentes. ¿Sí? Tuvieron que haber llegado a un resultado. Esto sí se lo voy a colocar acá. Y separando cada una de las componentes. Tuvieron que haber llegado 1.37. Tuvieron que haber llegado a que el vector resultante, ¿sí? En, en X, tuvieron que haber sumado la parte de A, a X, más la parte de B en X. Y se recuerdan que así sumamos vectores y la parte de C en X. Estos respectivamente eran el valor de 0, el valor de menos 2.9 kilómetros. ¿Por qué menos? Porque B va hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces hay que tener ahí mucho ojo con eso. Y la otra parte es más 0. El C no tiene desplazamiento en X. Cuando es 0, en este caso los vectores A y C no tenían desplazamiento en X. Solo el vector B y era hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda que es el oeste. Entonces, esto sería menos 2.9 kilómetros. Y aparte tenemos el vector resultante en Y, que es igual a la sumatoria de todos los vectores en Y, ¿verdad? Las componentes en Y de todos los vectores. Más Y. Y esto les tuvo que haber quedado como 3.25 kilómetros más 0 menos 1.5 kilómetros. Recuérdense que los signos es por las direcciones. ¿Sí? Aquí el vector A va hacia el norte, pero el vector C va hacia el sur. Por eso es que el que va hacia el sur es menos, es negativo. ¿Sí? Entonces aquí nos toca dar cada 1.75 kilómetros. Y luego tenemos que encontrar el vector resultante. Esto lo hacemos así como hicimos acá arriba en el inciso B. ¿Sí? Que sería la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y esto no es más que lo que haber dado, bueno, les voy a poner aquí. Este sería menos 2.9 kilómetros al cuadrado más 1.75 kilómetros. Solo pongamos la respuesta. Por aquí habíamos encontrado. Rx es menos 2.9 y Ry es 1.75. Entonces el vector resultante sería 3.39 kilómetros. Ok. ¿Cómo calculamos la dirección? ¿Sí? Utilizando igual el tangente del ángulo. Aquí sí, como nosotros estamos utilizando el eje X positivo de referencia, sí va a ser RY partido RX, ¿sí? A diferencia del problema anterior de que estábamos utilizando el eje Y de referencia, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. En este caso sí estábamos utilizando el eje X de referencia. Entonces, esto sería
1.75 dividido menos 2.9 igual a menos 0.653. Lo que sucede acá. Tendríamos tangente del ángulo a la menos 0.6. ¿Cómo despejamos esta tangente? Solo ponemos aquí ahora. Entonces aquí se va esto con esto, ya solo queda ángulo. Y aquí. Entonces el ángulo tuvo que haber quedado de 148. Valor 148.9 grados. Listo. Pues con eso quedamos el ejercicio 1.37. Ahora el último ejercicio que teníamos que resolver era el 1.72. Entonces ahora voy a colocar. Este también no es tan complicado. Voy a colocar aquí el dibujo, ¿sí? Del velero o del barco. Entonces, ¿qué era lo que nos pedía el problema? El problema nos decía que un marinero que navega primero 2 kilómetros hacia el este, ¿sí? Hacia la derecha, luego con un ángulo de 45 grados con respecto del este, ¿sí? Pero en sentido horario, viaja 3.5 kilómetros. Y luego de ahí viaja este tercer tramo, ¿sí? Este tercer tramo. Y, y nos dice que al final, desde donde partió, desde donde partió hasta donde llegó, el destino son 5.8 kilómetros en dirección este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Encontrar el tercer tramo. ¿Cómo encontramos ese tercer tramo? Es sencillo. Ya les indico con qué fórmulas vamos a trabajar. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir en coordenadas. Bueno, de hecho, pongámosle este tercer tramo. Este va a ser el tramo A. Este va a ser el tramo B. Y este va a ser el tramo C. Y el resultante o el total le vamos a poner el tramo R. Entonces, recordemos que el vector resultante va a ser la suma de el vector A más el vector B más el vector C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar todas las componentes de estos vectores. Digamos que en I para encontrar el vector resultante. El vector resultante en X, ¿sí? Sabemos que ya de la siguiente forma. Ya tendríamos aquí X. Este sería 5.8 kilómetros, ¿sí? Pero el de A, en X totalmente, sería 2 kilómetros. El de B, ahí tenemos que hacer por coseno, ¿sí? Para encontrar el Bx, ya, la magnitud que es 3.5 por el coseno de 45 grados. Esa sería la componente en X del vector B. Entonces podríamos... ¿Por qué lo sumo? Porque igual va hacia la derecha, ¿sí?
Listo. Y por último tendríamos Cx. ¿Qué es lo que sucede acá? Ya sabemos el resultado de Rx. Sería 5.8 kilómetros. Entonces, podríamos despejar Cx y encontrar la componente en X con esta forma. Entonces, vamos a despejar Cx. Y no es más que este pasa a restar y este pasa a restar. Pasemos todos a restar. Entonces sería 5.8 kilómetros menos 2 kilómetros menos 3.5 por coseno de... Y esto nos tendría que dar un resultado de 1.30 kilómetros. ¿Cómo encontramos Y? De la misma manera. Y es igual a las componentes de todos los vectores en Y. ¿Sí? A solo tiene componentes en X, ¿sí? Porque va completamente hacia el este. Entonces, no tiene componentes ni hacia el norte ni hacia el sur, entonces A es 0. B sí tiene. Y entonces aquí sería 3.5, sería el BY, ¿verdad? 3.5 por el seno de 45 grados. Por el seno de 45 grados. Y C tiene un tramo en Y. De hecho, aquí la resultante en Y es el que vamos a encontrar. Como empezamos acá. Y C y E es lo que queremos encontrar. Entonces aquí, ¿cuál sería si empezamos acá y terminamos 5.8 kilómetros al este sin sin sufrir ningún cambio hacia el norte o hacia el sur? Entonces R y E, ¿sí? El vector resultante sería 0. Entonces aquí despejamos y al final nos quedaría más 1 de grados más CY. Entonces CY, este tercer tramo que le pusimos la letra C o le pusimos el vector C, va a ser igual a menos 3.5 seno de 45. Y esto sería igual a 2.47 kilómetros. Ahora, ¿cómo encontramos la magnitud y el ángulo de C? De esta forma. ¿Recuerdan de X al cuadrado? Ya tenemos las dos componentes, que son estas dos que vamos a utilizar. Y entonces, esto nos tendría que dar el resultado de 2.81 kilómetros. Y el ángulo lo hacemos por medio de, ¿cuál? ¿Cómo hicimos? Inversa de 2.47 dividido 1.3. Y eso sería igual a 61.7 grados. ¿Sí?
al este del norte. ¿Sí? O no, es al norte del este, perdón. Al norte. Este. ¿Qué significa esto? Al norte del este. Si hacemos aquí, al norte del este. Ok, listo. Entonces, de esta manera tuvieron que haber resuelto con las fórmulas que teníamos de vectores sin ningún inconveniente.